Buenas noches, somos Duarte Noelia y Fideo Florencia y vamos a exponer sobre nuestro trabajo práctico número 1, Información y Comunicación. A partir del surgimiento de las nuevas tecnologías y de su avance histórico, la vida y el mundo fueron cambiando y adaptándose a esta nueva e innovadora forma de ejercer todo tipo de actividades. El acceso a la información por medio de la comunicación entre personas a través de Internet usando ordenadores ha cambiado la vida cotidiana de las personas. La información es el conjunto de datos ya procesados y ordenados para su comprensión que aportan nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado, mientras que la comunicación es el proceso de transferir información digital entre dos o más puntos. La relación entre ambos conceptos puede darse cuando la información es el mensaje que un emisor comparte por un medio de comunicación en utilización de un procesador y que lo envía a un número indeterminado de receptores por medio de un canal de Internet, todo ello en forma virtual, transformando y adaptándose a las necesidades del mundo. Existen tipos de comunicación. Los axiomas son una verdad evidente. La comunicación se da a través de mensajes que se envían a través del cuerpo, con movimientos, el habla, la voz, el contexto, y puede clasificarse en 5 axiomas. Primero, la imposibilidad de no comunicar. Esto significa que cualquier movimiento del cuerpo o cualquier comportamiento va a significar un mensaje que un receptor lo va a recibir. Esto significa que no existe un movimiento que no pueda ser o que no signifique un mensaje así que va hacia otra persona, sea intencional o no. La segunda son los niveles de contenido y relación de la comunicación. Esto quiere decir que se transmite información a través de conductas con dos aspectos. Primero, uno conectivo y otro referencial. El primero es el tipo de mensaje del que se trata y cómo este debe entenderse. El segundo, el conectivo, es un mensaje que transmite información o datos en la comunicación. Puede darse que tenga el mismo contenido, pero con relaciones distintas. La comunicación puede expresarse en forma no verbal y puede entenderse a partir del contexto. La puntuación de la secuencia de los hechos. Quienes participan en la comunicación pueden puntuar la secuencia de los hechos arbitrariamente. Los hechos parecen como causa según el efecto de quien los perciba. Y la puntuación que organizan los participantes de la comunicación a veces cuando uno no está de acuerdo, esto genera conflictos. La comunicación digital y análoga. La comunicación digital o análoga se refiere a los objetos de dos maneras, como un dibujo o un nombre, y son equivalentes. La comunicación análoga es la no verbal, como por ejemplo gestos, expresión facial, etc. La digital es el habla, el lenguaje, que son expresados mediante un conjunto de signos arbitrarios. Se complementan en cada mensaje. La interacción simétrica y complementaria. La igualdad, los participantes intercambian el mismo tipo de comportamiento cuando es simétrica. Los participantes intercambian diferentes tipos de comportamiento cuando la conducta de uno le complementa a otro. Existen en esta dos tipos. El primer participante es el superior o el primario, y el segundo, el otro ocupa un lugar inferior o secundario. El impacto de la tecnología de la comunicación e información. Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en códigos. El ordenador y el Internet son modos de conocer y de relacionarse con el mundo. Las redes de comunicación son globales y públicas
como por ejemplo el Internet, o locales y privadas, como el intranet. Existen diferentes modos de la red y se pueden clasificar primero en la comunicación asincrónica, como por ejemplo a través de correo electrónico o grupos de noticias. Una tercera parte que es el acceso, obtención y utilización de información y o recursos de páginas web. Y el tercero es la comunicación síncrona por videoconferencia o en nuestro caso clases virtuales. Revolución virtual. El hombre que inventó la red es Tim Berners-Lee. Esta creación de la red o la revolución virtual trajo aparejada tantas desventajas como ventajas. Por ejemplo, las ventajas son que se formó un reino de conocimiento y el trabajo virtual, etc. Y las desventajas son el uso abusivo del Internet, que los gobiernos espían y censuran la información, y el uso indebido para cometer ilícitos a través del Internet o como medio usando el Internet. La libertad en la red. Es posible publicar y distribuir global y gratuitamente imágenes, palabras, videos, software de forma instantánea y virtualmente. La igualdad prometida por la red choca con la naturaleza humana. La Wikipedia es una enciclopedia que es una fuente de información, que es la fuente de información más importante del mundo, en la cual acceden al conocimiento y las personas pueden ser tanto autores como editar el conocimiento o la información que se encuentra en esta página de Internet. La igualdad nació como un movimiento hippie, la filosofía, como una filosofía del libertarismo, denominada también la contracultura, ya que rechazaba el control del Estado, el sistema legal, la censura y hace referencia o relevancia a la libertad personal. La primera red social o comunidad online fue The Web, que sin esta no hubiera existido Facebook, Twitter, MySpace, etc. Nunca hubieran podido inventarse. También puso en relevancia el libertarismo online, ya que un miembro de la comunidad redactó una constitución radical para la libertad en la red, ya que era un reto a la autoridad tradicional y que la información gratuita los ayudaría a ser más libres. También se creó, aparecieron los blogs, que eran diarios online y donde se generaban noticias. Prontamente estos se convirtieron en pensamientos tribales, sin embargo, estimulaban también el conocimiento de la política, ya que estos blogs eran utilizados por el Internet para pueblos oprimidos, por lo cual se creó un sitio web llamado Presenciar, en donde informaba a la gente que no podía acceder a la información a través de las noticias, ya que estos no los informaban de lo que sucedía en África, Kenia, con respecto a que hubo conflictos políticos y mucha sedición. Berners-Lee también crea la World Wide Web, que fue la primera en poder conectar ordenadores de todo el mundo que no eran compatibles entre sí para la transferencia y facilidad de datos y conocimientos acerca de un proyecto de átomo en el cual participaban varios países, como también participaba Tim Berners-Lee, que es el creador de la World Wide Web. Esta tenía un lenguaje universal denominado HTML y era único
tenía una única dirección o una URL en 1991. Bill Gates trabajó para una empresa llamada MITS, la cual fue la primera en crear computadoras de uso doméstico, y él fue el que desarrolló un programa con lenguaje para este ordenador y llamado BASIC para generar dinero. Esto contradecía las principales ideas que se tuvieron al crear la red y los antecesores de estos elementos de la información y comunicación, ya que estos promulgaban el acceso gratuito y tampoco estaban de acuerdo con que estas fueran censuradas o de alguna forma controladas por el gobierno. Pero fue Bill Gates el que decidió cobrar por el uso de su software, ya que había sido varias veces copiado y usado indebidamente, y lo cual violaba los derechos de autor y la propiedad intelectual. Luego apareció Microsoft, lanzó Internet Explorer, que ordenó también que esta aplicación fuera preinstalada en todos los ordenadores que se vendieran, teniendo el 90% del mercado. El gobierno inició acciones legales contra Microsoft por el monopolio de las computadoras y los ordenadores, ya que consideraban que era competencia desleal y que reducían el derecho de las personas o de los consumidores a elegir entre más aplicaciones que estuvieran en el mercado. Luego apareció el software Napster, que fue utilizado para descargar, compartir y acceder a la música de forma ilegal y sin pagarla, violando los derechos de autor y de propiedad de los creadores o de quienes eran dueños de la música. La igualdad, que promulgaba la filosofía hippie o los ideales que tuvieron los pioneros fundadores de la Internet, de la red y de los demás elementos de informática, que se había convertido en una oportunidad para violar la ley. La Internet también o la red también fue utilizada para tener seguidores y tener seguidores e información global de forma instantánea y sin costos. Es entonces que aparece YouTube, que permite que cualquiera publique sus videos creando estrellas con 5 minutos de fama. La red y la Internet no son lo mismo. La red es el enlace, mientras que la Internet es la infraestructura física por medio de la cual la información y las páginas web llegan a las personas. La contrarrevolución ha manifestado su poder en contra de los ideales de los pioneros de la red y de los sitios web que han ido apareciendo al comienzo de los tiempos. En conclusión, se deberá generar una combinación entre libertad e igualdad con la que deberá reinar la red, con los límites impuestos por los sistemas jurídicos en cuestión, ya que esto servirá para salvaguardar los derechos de terceros, generar una libertad de comercio también dentro de los límites impuestos por los sistemas jurídicos, sin que afecte esta reglamentación los principales ideales que tuvieron los pioneros o padres fundadores de la informática al comienzo de los tiempos, ya que estos no han tenido en cuenta que las personas generarían una contrarrevolución a sus ideales utilizando estas herramientas para sus propios y perjudiciales objetivos, y que deberá legislarse para así alcanzar el espíritu que han tenido los pioneros de la informática y la comunicación. Bueno, derecho informático. El derecho informático proviene del francés informatique, acuñado por el ingeniero Philippe Diffus.
para su empresa Société Informatique Appliquée en 1962. Para luego que varias lenguas, lenguas lo acuñaran para referirse a la aplicación de computadoras para almacenar y procesar datos. Lo que hoy en día conocemos como informática confluyen muchas de las técnicas, procesos y máquinas, ordenadores, que el hombre ha desarrollado a lo largo de la historia. Evolución. Es una rama joven en el mundo jurídico originada por ese constante caminar de la tecnología. El uso de este medio como soporte material de hechos y actos jurídicos. El nacimiento de esta tecnología, de esta disciplina, podría decirse que comenzó en la cibernética con Robert Wiener, que también gracias a los aportes de Lee Loevinger, que habla por primera vez del término jurimetría, es decir, el uso de ordenadores en el derecho. En Europa, entre 1966 y 1969, se utiliza la denominación por primera vez cibernética y derecho, que se utilizaron en el campo de las personas que al entrar al mundo tecnológico tocan las normas y leyes que regulan las investigaciones en el derecho que recurren los elementos de la cibernética. Clasificación. Se podría clasificar como en forma de análisis o de ordenación de la informática jurídica, primero en la informática jurídica documental, la informática jurídica de control y gestión o administración, la informática jurídica de ayuda a la decisión y neta decisional. La informática jurídica es el estudio de la tecnología como instrumento que beneficia a la ciencia del derecho. Derecho informático. Clasificación. Informática jurídica documental, informática jurídica de control y gestión y administración, informática jurídica de ayuda a la decisión y neta decisional. Informática jurídica es el estudio de la tecnología como instrumento que beneficia a la ciencia del derecho, y el derecho a la informática es la tecnología personal de comercio electrónico, sociedad de la información, firma digital y seguridad de la información. La informática jurídica documental es la rama que se desprende del análisis de la información obtenida de documentos jurídicos para la formación de bancos de datos documentales. Consiste en la aplicación de técnicas informáticas a la documentación jurídica en los aspectos sobre el análisis, archivo y recuperación de información contenida en la legislación. La informática jurídica documental consiste en el análisis de la información obtenida o contenida en documentos jurídicos para la formación de bancos documentales. La aplicación de las técnicas informáticas a la documentación jurídica en los aspectos sobre el análisis, archivo y recuperación de información contenida en la legislación, jurisprudencia, doctrina o cualquier otro tipo de documento con contenido jurídico. Consiste en reunir datos sobre un tema dado y el tratamiento de estos con vistas a encontrar una definición. Buenas noches, profesor. Yo voy a hablar sobre la informática jurídica de gestión y de control, que se podría definir como el conjunto de métodos, procesos y procedimientos tecnológicos aplicados en las actividades diarias de los profesionales del derecho y en la administración de la justicia. La informática jurídica de gestión, que también es conocida como de administración y de control, es utilizada en los tribunales, despachos, notarías, entre otras oficinas jurídicas, conocida también como ofimática jurídica,
que se utiliza sobre todo para llevar el seguimiento a los trámites y procesos, con el objeto de mantener actualizada la información y llevar un mejor control de las actividades. Bueno, ahora tenemos la informática registral. La informática registral, bueno, su objetivo es facilitar a los usuarios datos fehacientes en todos los registros oficiales, con más rapidez y facilidad de acceso. Por ejemplo, sería el registro civil, el registro del automotor. Entonces, se ocupa de todos los tipos de registros, ya sean públicos o privados. También trata de facilitar la actuación de las oficinas relacionadas con el derecho tanto a nivel público como privado, en los que se va a permitir que la máquina lleve toda la actualización y control de estos asuntos. Es también la utilización de los modelos predefinidos para la adecuada solución de los casos específicos y concretos. Bueno, ahora voy a hablar de la informática notarial, que los notarios fueron los primeros profesionales del derecho que admitieron la utilidad de la informática de gestión y que comenzaron a adoptarla. En principio se trataba de redactar las escrituras de acuerdo con las fórmulas usuales y con la inserción de datos de los particulares en la operación, lo que le permitía al notario evitar los errores de transcripción y aceleraba la confección de protocolos, testimonios y también ahorraba el tiempo de su personal. Sin embargo, existen sistemas también que van más allá del pensamiento de los textos y que ofrecen ayuda para las principales actividades de la escribanía. Hay programas, por ejemplo, que almacenan el texto de las escrituras en su redacción básica y una vez agregado en ese texto los datos particulares de la escritura de la que se trata, se elabora automáticamente una especie de sumario en el que se agregan los datos y constancias referentes a todos los pasos posteriores, como es la tributación, la liquidación, la facturación, el cálculo de honorario, la contabilidad y el pago, y también las inscripciones. Las búsquedas de estos informes se pueden iniciar por diversos canales, como sea el número de la escritura, el nombre de las partes, la ubicación del inmueble, el folio, el protocolo, por el escribano que intervino, por el estado del trámite. Bueno, la informatización del ejercicio de la escribanía quedará completa cuando la oficina notarial se halle conectada con los registros a los cuales realiza sus actividades y quede en condiciones de obtener inscripciones, informes, certificaciones por una vía telemática. Ahora voy a hablar de la informática jurídica decisoria. Bueno, que consiste en la aplicación del derecho, de las técnicas y modelos de inteligencia artificial con el objeto de lograr sistemas de expertos que simulen el razonamiento jurídico. Esta disciplina sí tiene en consideración las estructuras lógicas normativas y trabaja a partir de sistemas interferenciales. Es la utilización de la informática como un instrumento para ayudar a la toma de decisiones. Tal sería el caso de los jueces al momento de dictar sentencia. Actúan sobre los modelos que se puedan construir sobre la base de datos retenidos en los registros previamente levantados con los términos de la informática documental. Ahora tenemos el sistema de expertos. El sistema de expertos es un sistema de información basado en el conocimiento en un área de aplicación compleja y específico a fin de actuar como un consultor experto para los usuarios finales. Los sistemas expertos proporcionan respuestas sobre una área problemática muy específica al hacer referencias semejantes a los humanos sobre los conocimientos obtenidos en una base de conocimientos especializados. El diseño de estos sistemas expertos requieren de un trabajo de investigación muy arduo para que pueda tener una utilidad práctica. Bueno, ahora voy a hablar del impacto de las TIC,
impacto de las TIC en el derecho. Bueno, se relaciona con el video que vimos en clase, que se llama Científicos, Industria Argentina, que trataba sobre la regulación de Internet. Bueno, como se sabe que Internet ha impactado tanto de forma negativa y positiva en las diferentes áreas del derecho, como es el societario, el tributario, el bancario, se cuestionaban acerca de la necesidad de la regulación de la misma. Los principales temas que se expusieron fueron acerca de la privacidad de los datos, el derecho a autor, etc., ya que son las personas físicas como jurídicas las que se encuentran inmersas en ellas. Por ejemplo, una persona o una sociedad pueden realizar transacciones por medios electrónicos. Las transacciones pueden ser bancarias o celebrar contratos. Estos pueden generar conflictos cuando estas transacciones le generen pérdidas económicas. Uno de los expertos que habló en el video fue el abogado Jacobo Cohen-Imam, bueno, que señalaba que el Internet es algo muy dinámico. La regulación debe ser neutral y no atarse a ninguna en particular porque podría quedar obsoleta por cómo evoluciona la tecnología. Dijo que tendría que ser más bien algo flexible y dinámico, con principios generales claros que permitan el desarrollo tecnológico, tanto tecnológico como de contenido e inversión. Y si bien aclaró que el comercio electrónico nunca deja de ser comercio y hay leyes que la regulan, y dio un ejemplo que es el Código Civil y Comercial, que regula la capacidad de las personas para contratar. Bueno, los demás interlocutores fueron Marco Salk, Ariel Berselli, Enrique Chaparro y Jacobo Cohen-Imam. Voy a hablar del impacto de las TIC en el derecho societario. La tecnología de la información y comunicación se encuentra frecuentemente arraigada también en las sociedades, formando parte intrínseca de las relaciones entre las personas y las instituciones, el mercado y los consumidores, o entre las sociedades y sus accionistas. Resulta necesario activar la transformación digital de las sociedades en su funcionamiento interno, a efectos de lograr una mayor eficacia en tiempo, forma, lugar, un mejor ejercicio y protección a los derechos de los socios, y el acrecentamiento de la transparencia societaria y contable. La legislación societaria admite la utilización de las TIC en forma amplia, en materia de contabilidad, documentación y en forma parcial, para ciertos actos y para ciertos tipos sociales. En materia de reunión de los órganos sociales, la construcción de la sociedad, las reformas financieras, también financiamientos por Internet, las relaciones con las autoridades de fiscalización del registro. Todo esto en base a la regla de la libertad estatutaria. Los socios pueden prever la utilización de las TIC para todo el funcionamiento interno societario, en la medida en que se cumpla con el principio de la equivalencia funcional. En este sentido, también es el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 30, prevé que están los obligados a llevar los libros contables, puede ser tanto una persona humana como jurídica. Estos pueden sustituir uno o más libros, excepto los que son de inventario o balance, o alguna de sus formalidades, por la utilización de ordenadores u otros medios o mecanismos magnéticos o electrónicos. En ese mismo, otra innovación legislativa fue la Ley 27.349, en su artículo 35, último párrafo, autoriza a las SAS, que son las sociedades por acciones simplificadas, a constituirse por medios digitales, con firma digital, de acuerdo con la reglamentación que a tal efecto se dicte, remitiéndose para su inscripción en el registro público, en el archivo legal. Bueno, las ventajas que ofrecen las TIC en el ámbito societario son indiscutibles. Aceleran los tiempos, la facilitación de las formas y las funciones y la desmaterialización de los lugares.
los que redundan en una mayor eficacia y protección de los socios y también a la transferencia. Ahora voy a hablar del impacto de las TIC, pero en el derecho tributario. Bueno, la tecnología de la información y comunicación no son un fin en sí mismas, sino que son un medio para mejorar la relación de los ciudadanos con las esferas del actuar cotidiano, entre ellas con la administración tributaria. El contribuyente puede tener uno u otro comportamiento frente a lo que implica formalizar sus actividades con el pago de impuestos dependiendo de la forma y los medios como se relaciona con la administración tributaria. Está ampliamente demostrado que en los países donde la administración tributaria motiva a los ciudadanos y empresarios al uso de las TIC, hay mejoras de percepción de los contribuyentes en una actualización específica y también a lograr un mayor recaudo de impuestos. También con el derecho bancario. Bueno, con el derecho bancario la tecnología se convirtió en un aliado para facilitar la comunicación y el desarrollo con sus clientes. No solo en los términos de tiempo, sino en las mejoras en la experiencia de las personas de mano de una mayor seguridad, capacidad de respuesta y el hecho de dejar a cada quien el uso y la administración de su propio dinero. Ahora voy a hablar de las normativas. La ley FIPA fue un proyecto introducido el 12 de mayo del 2011 por el senador demócrata Patrick. El proyecto define como conducta infractora a la distribución de copias ilegales, bienes falsificados o tecnologías que permitan evadir las protecciones anticopias. La infracción la infracción existe si los hechos o circunstancias sugieren que por el medio o mecanismo puede llegar a derivar de la participación o permitir o facilitar a las actividades descritas. El 26 de octubre del 2011 fue presentado un proyecto similar, conocida como la ley SOPA, fue presentada en la Cámara de los Estados Unidos, con el mismo objetivo de ampliar la capacidad de los propietarios de los derechos individuales y para combatir con el tráfico de los contenidos en Internet y protegidos por el derecho a autor. Ambas leyes tienen repercusiones para la estructura actual de Internet, ya que le permiten al Departamento de Justicia y a los propietarios de los derechos intelectuales obtener órdenes judiciales contra aquellas web o servicios que permitan o faciliten infringir los derechos de autor. Bueno, los derechos de autor. Bueno, ahora voy a seguir con ACTA, con el acuerdo ACTA, que es un acuerdo multilateral voluntario que propone fijar la protección y respaldo a la propiedad intelectual. También abarca a los bienes físicos, productos, marcas registradas e incluso medicamentos en general, con la finalidad de evitar la falsificación de bienes. El ACTA se trata de un acuerdo al que los países pueden adherirse de manera voluntaria. El objeto del ACTA es que las grandes economías emergentes, donde la aplicación de los derechos de la propiedad individual podría mejorar, como son China, Rusia, Brasil, que firmen un pacto global. Para lograr su cometido, este acuerdo permitirá aumentar la vigilancia fronteriza y obligar a los proveedores de servicio de Internet a vigilar a todos los paquetes de datos que sean cargados o descargados de Internet, ya sean descarga de MP3 en forma ilegal. Además, el usuario podría eventualmente recibir multas, perder el derecho a la conexión o también llegar a penas de prisión. Las negociaciones del ACTA se llevan en forma privada. Ahora voy a hablar de la red profunda. La red profunda, bueno, primero que nada voy a explicar que la web está dividida en dos partes.
Una de ellas es la web superficial, que es la porción de Internet que está indexada por los motores de búsqueda. La otra parte se conoce como Deep Web, o también como red invisible, que es aquella que engloba toda la información que se encuentra en la web, pero que no se haya indexada por los motores de búsqueda. En ella se alberga todo tipo de recursos, que son difíciles de acceder por los usuarios por los métodos comunes de los motores de búsqueda populares, que son, por ejemplo, Yahoo, Google. Bueno, el contenido que puede hallarse dentro de la Internet profunda es amplio. Es un lugar específico de Internet que se distingue por el anonimato. Es decir, que lo que se haga en esa zona de Internet no puede ser asociada con la identidad a menos que una persona lo desee. Bueno, esta red tiene la siguiente característica. Primero, que posee entre 400 y 500 veces más la información de una web normal. Segundo es que en torno al 95% de la web profunda es información accesible al público, es decir, que no hay que pagar nada por ello. Otra característica es que hay más de 200 millones de sitios web asociados a la Deep Web. Otra característica es en relación a los contenidos, en contenido y calidad, que es alrededor de 1000% respecto a la web superficial. Las páginas funcionan por software que protegen su identidad, como puede ser Tor. Bueno, después tenemos los niveles. Los niveles son, bueno, en la web visible, que son todas aquellas páginas que visitamos en nuestro día a día navegando por la web, que son los buscadores, redes sociales y distintas páginas de entretenimiento. Y las webs invisibles, que son aquellas páginas que no son rastreadas por los buscadores tradicionales, que son las páginas de descargas piratas, también los foros Onion, donde están abarcadas la pornografía infantil, la venta de objetos robados, el tráfico de armas. También tenemos dentro de la web invisible a los sitios extremistas, que son los grupos ilegales de revolución, etc. También están las redes gubernamentales, que son sitios web de acceso restringido y que se encuentran programas de espionaje. Bueno, y acá tenemos una imagen de lo que sería esta división de la web. Bueno, respecto a hacer referencia a la red Tor, que es un proyecto señalado e implementado por la Marina de los Estados Unidos, lanzado el 20 de septiembre del 2002, que en el presente subsiste. Es una organización sin ánimo de lucro que permite a millones de personas que tengan una libertad de acceso y de expresión en la Internet, manteniendo su privacidad y anonimato. Es decir, que su dirección de IP y que mantiene la integridad y el secreto de la información que viaja por ella. El contenido, bueno, el contenido se encuentra, por ejemplo, los datos que se generan en el tiempo real, como pueden ser los valores de bolsa, las bases de datos sobre las agencias de inteligencia, las disidencias políticas y también mucho contenido criminal. Para finalizar con la exposición de nuestro trabajo, vamos a decir o exponer la conclusión a la que llegamos. Que la tecnología en principio había llegado para optimizar el acceso al conocimiento y a la comunicación de las personas en forma gratuita, ha ido transformándose en una herramienta no solo para el objetivo por el cual había sido creado, sino también para todos aquellos ejercicios que algunos resultan perjudiciales para la órbita de los derechos de terceros. A pesar de existir estas dos o ambas caras de la realidad, la tecnología se ha arraigado tanto en la vida de las personas que en lo concerniente a la actividad de abrogar derechos,
en nuestra profesión ha sido de gran relevancia, creándose disciplinas e interdisciplinas que ayudan al ejercicio de nuestra profesión, potenciando su ejercicio cada vez más ágil, con una base de datos, software, aplicaciones informáticas, como lo hemos estudiado a lo largo de este trabajo. Con esta conclusión terminamos y finalizamos con nuestro trabajo. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.